máximas, una de las frases muy repetitivas en la Biblia, nacen del corazón de Jesús. Cuando en Juan 13, del 34 y 35, que en predicaciones anteriores he citado, Jesús dijo que nos amemos los unos a los otros. Jesús dijo que cuando yo me preocupo por mi prójimo, cuando habló de la regla de oro, cuando Jesús dijo que lo que yo deseo para otras personas, lo que yo deseo para mí, corrección, es como yo debo tratar a otras personas. Todo apuntaba a la relación entre sus discípulos, entre unos y otros. Si hay algo que es importante en la Biblia, se repite muchísimas veces. Una de las, no voy a decir descubrimientos, pero una de las las cosas que durante mi estudio de la Biblia me he percatado es las veces que se repite la palabra los unos a los otros. Es la máxima de Jesús para su iglesia, para los que somos hijos de Dios. Es la máxima de Jesús para todos aquellos que han nacido de nuevo. Y se encierra en esta frase, los unos a los otros. Hay más de 50 citas bíblicas en el Nuevo Testamento. Tengo en la mente ahorita unas 60 citas. Hay una lista muy larga de pasajes bíblicos en donde esta frase, que es la máxima de Jesús, los unos a los otros, se repite constantemente. Llevar las cargas los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Estimúlense a las buenas obras los unos a los otros. Orad los unos por los otros. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Exhortaos los unos a los otros. Sobrellevar las cargas los unos a los otros. De la manera que Cristo os perdonó, perdónense los unos a los otros. Sean misericordiosos los unos a los otros. En otras palabras, Jesús quería que nosotros nos cercioráramos que es vivir como discípulos de Cristo. Esta máxima de los unos a los otros es la frase constante de Dios para sus hijos. Es la frase constante para la iglesia. Los unos a los otros es el indicativo de nuestra vocación, de lo que Dios espera en nuestra manera de vivir. Por eso en Efesios capítulo 4 comienza diciendo el apóstol Pablo que lo único que hace el apóstol Pablo es recoger las palabras de Jesús para decirnos a nosotros que vivamos conforme a esa vocación. Acompáñeme a la carta de Efesios, capítulo 4. La versión que tengo es Dios habla hoy. Dice en el versículo 1: porque yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. El apóstol Pablo se refiere a una iglesia como la que está usted
en la que está usted hoy integrado, en la que usted es parte. Les dice a todos ustedes que son parte de Ríos de Agua Viva, a todos ustedes que han nacido de nuevo y que son parte de la iglesia de Cristo, no importa la denominación que estén, a usted que dice que tiene a Jesús como Salvador y que ha decidido caminar como hijo de Dios, el Señor le dice, es necesario que usted se comporte como tal, que usted se comporte como cristiano. Es importante que usted manifieste a sus hermanos que usted es nacido de nuevo. Es importante que toda persona que profese a llamarse cristiano viva como tal. Entonces, una de las primeras frases que son la constante de Jesús para la iglesia, la retoma Pablo y lo dice de la siguiente manera en el versículo 2: sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y actúa, subraye, por medio de todos, de todos, de usted, de usted, de usted, de usted, de ti, de ti, de ti, de todos. ¿Quiénes todos? Los que han nacido de nuevo, los que han sido perdonados por Jesús. Dios quiere actuar a través de ti. Esto es importante que lo sepamos. Hasta aquí mi lectura, luego prosigo y vamos enfatizando otros pasajes. ¿Por qué Dios nos llama a vivir en una vocación de los unos a los otros? ¿Se lo ha preguntado? Se lo vuelvo a repetir. ¿Por qué Dios nos llama a vivir a una vocación los unos a los otros? Porque la Biblia nos responsabiliza los unos a los otros. El pasaje que le acabo de leer es un llamado precisamente a eso, a vivir de acuerdo a nuestra vocación. Nos hace un llamado contundente a comportarnos como hijos de Dios entre nosotros. Por esa razón Dios nos ordena. Y en este caso me gustaría enfatizar 3 aspectos importantes que Dios nos instruye acerca de los unos a los otros. El primero de ellos es que Dios ordena a sus hijos a practicar la paciencia los unos a los otros. Y sobre todo si usted no es paciente, de seguro que Dios le va a hablar. Si usted es de esos intolerantes, estoy seguro que Dios quería preparar tu corazón para producir un cambio. ¿Cuántos impacientes hay acá? ¿Cuántos irritables me están acompañando en la transmisión? Lo primero en lo que me quiero enfocar acerca de la máxima de Jesús en la frase los unos a los otros es practicar la paciencia los unos a los otros. La pandemia, hermanos, ha ejercido una presión sobre el corazón de las personas. Algunas personas, a través de toda esta presión que han recibido,
y los golpes y todo lo que implica circunstancialmente, desafíos, retos, el cambio de vida, la manera en la que estamos todo el tiempo andando con esta cosita acá, el gel y todo eso, tiene diversas reacciones en las personas. En estos días se anunció la posibilidad, la probabilidad que el 15 de septiembre se abra el culto público. Leyendo en internet, algunos decían: mi casa seguirá cerrada. Yo respeto lo que usted vaya a decidir, se lo respeto. Pero también pude leer el enojo de muchas personas. Mucha gente feliz, otros enojados. Se percibe cuando escriben algunos contentos, alegres, porque se van a abrir los templos. Con sus medidas, obviamente, sus medidas preventivas de salud. Pero otros tomaron la noticia con enojo, molestos, indignados. Esto solamente me indica que la pandemia ha cambiado mucho a algunas personas para bien, y otras personas creo que les ha dejado mucha amargura. No estoy relacionando a una persona que no esté de acuerdo con algo con amargura, sino estoy relacionando a aquellas personas que el enojo es constante en su vida y que ya no están siendo libres, ya no están siendo felices por lo que hacen otros. Eso es un alma intolerante. Es un corazón que ha caído en la trampa del enojo. Un alma intolerante es una persona impaciente hacia su prójimo. ¿Por qué haces esto? Este tiempo dividió los pensamientos de muchos. Yo fui muy criticado en algunas publicaciones que hice. Respeto a todos. Pero una de las cosas que Dios estuvo trabajando en mi corazón y que creo que será necesario que siga trabajando y que es necesario que en tu vida siga trabajando, es la paciencia los unos a los otros. El pasaje de Efesios es un llamado a practicar la paciencia como resultado de la obra en Cristo en nuestra vida. ¿Qué significa esto? La verdad, hermanos, es que estamos inclinados a un cristianismo fácil. Un cristianismo donde te dicen todo va a estar bien. Un cristianismo donde tú quieres que todos te amen. En un cristianismo donde te hablan que hay una prosperidad de parte de Dios poderosa. Un cristianismo en donde se enferma alguien, todo el mundo ore por él para que así venga la sanidad. Un cristianismo donde nadie quiere que si siquiera una aguja le pinche porque no quiere sentir dolor. La gente está inclinada, tiene la tendencia de irse a ese tipo de cristianismo, lo cual está muy alejado del cristianismo verdadero. La verdad es que estamos inclinados cuando llegamos a la iglesia a que nos reciban bien. Nos imaginamos a los hermanos como ángeles. Queremos que el hermano que veo en la iglesia sea humilde, sea amoroso, sea paciente para conmigo, pero no estamos dispuestos nosotros a practicar esas mismas virtudes con otros. Nos es fácil pedir que la gente lo practique con nosotros, pero no nos es fácil practicarlo con otros. Yo pensé que porque tú eras hermano, tú ibas a... Espérate. Tenemos una idea equivocada.
Pero si dices ser creyente, si eres nacido de nuevo, entonces debes comportarte como tal. ¿Y qué significa comportarte como tal? Que tomes la máxima de Jesús de los unos a los otros y practiques dentro de la iglesia, entre los hermanos con los que tú convives, humildemente y con mansedumbre y paciencia, soportaros los unos a los otros. Amados hermanos, déjenme darles la noticia a todos aquellos que viven con su flexómetro, a todos aquellos que tienen un flexómetro para otras vidas, pero jamás usan ese flexómetro para su propia vida. Quiero decirte a ti que vives con tu reglita, que andas midiendo a las personas. La Biblia dice esto, no llegaste, lo siento, no llegaste. O sea, no llegó a tu expectativa, que es diferente. No se está comportando como tú quieres que se comporte. Hay gente que vive con su reglita. No fuiste llamado a estar midiendo a las personas con tu reglita, hermano, sino a practicar la paciencia con tu hermano. Fuiste llamado a quebrar tu reglita y que la Biblia sea nuestra regla de fe para todos. La Biblia no es nuestra regla para medir a las personas, es para medir nuestro corazón de lo que decimos que creemos ser, de lo que decimos que Dios ha hecho en nuestra vida. La paciencia nos da a conocer cuánto de Cristo hay en nuestro corazón. La paciencia nos da a conocer cuánta madurez he alcanzado en el tiempo que llego a la iglesia, y la falta de paciencia me muestra mi grande necesidad de renunciar a mi comportamiento pecaminoso. La falta de paciencia es una manifestación de la falta de madurez en mi vida. La falta de paciencia es la manifestación que mi corazón todavía es duro, no tiene humildad y le falta mansedumbre. En este pasaje de Efesios capítulo 4 versículo 2, paciencia, hermanos, es la magnitud del corazón o la grandeza del corazón que valora a otras personas lo suficiente, quiero hacer una medida con mis manos, lo suficiente para darles el espacio para aprender, para crecer, incluso, no me gusta decir eso, pero es una realidad, incluso hasta para fallar. Hay que tener paciencia. La gente nos falla, hermanos. Los pastores podemos decepcionarte, y tú también puedes decepcionarme. Pero sin la paciencia entre nosotros no podremos cosechar, ni podremos ver, ni llegar al punto de disfrutar todo aquello que Dios quiere producir en el proceso de la relación de unos a otros, practicando la paciencia. La paciencia es la forma en la que Dios te enseña a tener paz con tu hermano en aquello que no tienes control. Aunque nos cueste reconocerlo, necesitamos a veces de estos males inevitables que suelen suceder en las relaciones donde hay gente, para que se manifieste el corazón. Los males inevitables que suelen suceder en la relación donde hay gente, y que Dios sabe que somos portadores de esa actitud, nos da la receta, nos da el antídoto y nos dice humildemente, con mansedumbre y con paciencia, soportaos los unos a los otros, para que los males de nuestras debilidades
no rompan la unidad de la iglesia, no quebranten la unidad de la congregación. Regresemos a Efesios 4 y leamos en la versión Dios habla hoy. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Y dice, procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo. Creo que la Reina Valera dice, solícitos en guardar la unidad. Es que la unidad de la iglesia, la fuerza de la iglesia es su gente. Y cuando su gente practica el soportaros los unos a los otros con paciencia, la unidad no se rompe. Pero cuando alguien cae en eso, cuando alguien cae en la trampa de la intolerancia, mira, se está burlando de mí, mírale su cara, pero cómo me choca que haga eso, a mí, cómo me choca que el pastor diga esto, cómo me choca que ese hermano haga esto, cómo me choca que me digan esto. Ya deje de estar jugando a los carros chocones, hermano. Hay gente que tiene ese detalle en su vida. Ay, pero ¿por qué, pastor? Si Cristo está en sus vidas, yo le predigo a la gente, también está en tu vida. Si la regla con la que quieres medir a esa persona te la ponemos a ti, creo que vas a quedar corto. Pero no, o sea, y luego decimos como que yo sí tengo derecho, porque a lo mejor tengo pocos meses viniendo, pero él no tiene derecho porque tiene muchos meses viniendo. Esto me lleva a la segunda razón por la que Dios nos exhorta a practicar los unos a los otros, a ser perfeccionados a través del carácter de otros. Escuche usted bien. Los unos a los otros tienen como propósito que seamos perfeccionados a través del carácter de otras personas. Ser perfeccionados a través del carácter de otros es una práctica constante en la congregación. En Efesios 4, versículo 12, el apóstol Pablo, dirigiéndose a una congregación, él establece cómo es que vamos a ser formados y discipulados y entrenados. Efesios 4, versículo 11 dice, y él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio, a otros ser pastores y maestros. El versículo 12 dice, así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Dios puso ministros para forjar vidas. De hecho, en Mateo 28, ¿saben cuál es la máxima de Jesús? Ir y predicar el evangelio y enseñarles todo lo que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que nosotros continuamos, continuamos ese precepto de Jesús, porque cada persona que está acostumbrada a su tradición particular, cuando viene el evangelio, Dios rompe esquemas, porque tiene un propósito. En el versículo 13 de Efesios 4 dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Y ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes, y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo, edificándose en amor.
La Reina Valera está hablando acerca de la participación. La iglesia es como un cuerpo. Y es precisamente en la vida de iglesia donde hay gente, donde convivimos con gente, y que aún ahora en la distancia, algunos cuando recibían la llamada tal vez del líder de la iglesia y sabían que estaban mal, así como que yo no me quiero imaginar las caras pero vamos a hacer un mini sketch. No sé, pero me imagino de repente, me proyecto, ¿verdad? Me imagino de repente a un hermano intolerante, enojado, molesto, pasando un momento de confusión, de sus luchas en su mente, como dicen algunos, peleando con sus demonios, diciendo, nadie me ha hablado. Y de repente llega un mensaje y tampoco lo quiere leer. ¿Para qué? Y solamente el mensaje que le llega, se molesta cuando está peleando con el mensaje. Yo no sé cuántos de ustedes de repente dejen visto. Está molesto, está enojado con su hermano. Mire, si hay algo que usted debe saber, si es nuevo por aquí, y algo que debo recordarle a usted, es lo que sucede cuando Dios envía gente a ríos de agua viva. Cuando la gente llega a ríos de agua viva, nosotros somos honestos con ellos. Tengo un principio, hermanos, no me gusta engañar a la gente, ya sea que venga de otra iglesia, porque no tenemos la costumbre. No me gusta sacar a nadie de su iglesia. ¿Usted es feliz en su iglesia? ¿Qué desea? Cuando hay gente que ha llegado a la iglesia, a ríos de agua viva, que no conoció el evangelio con nosotros, no nosotros fuimos los instrumentos para que ellos conozcan el evangelio, sino que otra persona, otra iglesia, en otro lugar, ellos conocieron el evangelio, y la razón por la que haya sido, porque no me interesa entrar en razones, pero la razón por la que haya sido, y que tomó la determinación de quitarse de ese lugar y llega con nosotros ya formados con una doctrina, nosotros no le engañamos, le decimos, creemos esto. Si lo que creemos es algo que tú puedes caminar con nosotros, bienvenido. Te quiero evitar que después de unos meses digas, no, es que yo no estoy de acuerdo, porque te estoy hablando claro, no te miento. Y cuando alguien llega a la iglesia, dice, ay, fíjese que aquí sí me gusta, aquí sí encontré el amor, es desde que me recibieron, entonces yo le digo, wow, qué bueno que retuviste esa bienvenida. Pero déjame decirte algo, estás en un lugar de imperfectos, de gente que falla, de gente que, como dijo una vez uno de los líderes de la iglesia a un hermano que llegó a la congregación, la frase de este hermano aún la tengo en la mente. Le dijo a aquel hermano, no te confundas, acá somos gente pecadora tratando de hacer las cosas bien. Qué bueno que se lo dijiste, porque le dijiste la verdad. Somos imperfectos. Cuando usted va a la Biblia, en Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13, está hablando que Dios desea perfeccionarnos. Lo que se perfecciona es porque le hace falta ser perfeccionados. Es imperfecto. ¿Y cómo Dios entonces nos perfecciona? Comenzando, al menos en la Biblia, en Efesios, deja establecido que Él puso ministros para guiar, para aconsejar, para modelar un estilo de vida, y también para que tu carácter sea forjado. Quizás muchos al principio no entienden la frase ser fiel en un lugar imperfecto, clase 101. Si usted está tomando la clase 101 y los que ya la tomaron, quizás muchos no entienden que les decimos, amado hermano,
esta comunidad donde Cristo nos ha perdonado y que estamos siendo la congregación local de San Antonio Isluch, hay algo que tenemos que aprender los unos a los otros. ¿Y cuál es de ellos? Soportándonos los unos a los otros. ¿Sabes cuál otra? Aprendiendo a ser perfeccionados con el carácter de otros. ¿Cuál va a ser la clave para que tú puedas ser perfeccionado en tu carácter con el carácter de otros? Siendo fiel en un lugar imperfecto. Entonces, esta frase se la hemos dicho a muchos. Aprende a ser fiel en un lugar imperfecto. Porque si te dedicas a ver nuestras imperfecciones, te vas a amargar y no vas a crecer. Y cuando la gente lo escucha, quizás porque son nuevos, quizás porque pues dicen, pues yo no creo eso que me están diciendo, porque el hermanito cuando me recibió, cómo me abrazó, o sea, cuando habla el hermano yo casi veo un ángel. Quizás muchos al principio no entienden la trascendencia de esta declaración, pero cuando nuestra imperfección aparece, entonces empieza el proceso de aprender a ser perfeccionados. Y entonces el cincel del carácter de las otras personas nos pega, y entonces empezamos a dejar de pensar que el hermanito era un gran santo. A veces dice, santo, tremendo bandido. Pero regresamos a la Biblia y Dios quiere perfeccionarnos en el carácter de los unos a los otros. Este pasaje que acabo de leerle, el de ser perfeccionados para la obra del ministerio, ya lleva implícito cómo Dios forja el carácter de sus hijos en la congregación. El propósito del pasaje es que Dios va a usar obreros, personas, gente para moldearte a ti y para moldear a ellos. El versículo 16 de Efesios 4, versículo 16, donde dice que y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes, y cuando cada parte funciona bien, en la Reina Valera está hablando que cuando cada miembro participa activamente, cuando cada miembro decide hacer su parte dentro del cuerpo de Cristo, indica una colaboración mutua. La iglesia local, hermanos, se compone de individuos y cada uno en particular debe estar interesado en la participación y en la edificación de la iglesia donde Dios le plantó. Cristo, hermanos, en su sabiduría, estableció en la iglesia ministros para ejercer el discipulado de unos a otros. En términos prácticos, un discipulado, no un estudio bíblico, no se confunda. Un discipulado no es hoy te voy a dar el estudio de la paciencia, no. Él va a venir, hoy vamos a practicar la paciencia. ¿Y cómo vamos a ver a tal hermanito que, híjole, está, pero mira, echando chispas? y a lo mejor nos va a contestar groseramente, pero hoy tú tienes que aprender la paciencia, el amor, y vas a tener que ser tolerante a todas las barrabasadas que nos va a decir. Yo debo visitar gente que me recibe tremendamente. Pues porque a veces uno le hace caso al chisme. Antes de continuar, quiero compartirle algo personal. Yo reconozco, y creo que es correcto decir, que hoy el pastor que le predica está parado y se sostiene sobre el hombro de muchas personas que Dios usó para forjarme, para que pudiera hoy compartir este mensaje. Específicamente, estoy pisando encima del conocimiento y experiencias de gente de iglesia. En el camino, conforme han pasado los años que sigo a Cristo,
Dios me ha ido convenciendo y me ha ido arraigando en la importancia de ser perfeccionados en el carácter con otros. No crecemos no crecemos ni creceremos si nos encerramos en nuestro búnker. No crecemos si nos aislamos de las personas. No avanzaremos en nuestro carácter si evitamos a la gente difícil todo el tiempo. No vamos a desarrollar paciencia y no vamos a ser perfeccionados en practicar la imagen de Cristo si todo el tiempo me amargo con la conducta de las personas. Soy testigo ocular por 27 años, hermanos, por 27 años testigo ocular de cómo Dios usa el carácter de otros para aguzarnos. Los que somos tercos, los que somos rebeldes y difíciles. ¿Saben cuál es la manera en la que Dios nos perfecciona? A través de otros. Hay personas que son como cincel en nuestra vida. Llegan y nos pegan un cincelazo en un área de nuestra vida donde nos saca nuestra pus, nuestro coraje, nuestro enojo, y reventamos y nos queremos abalanzar sobre el hermano. Es que hay gente que va a ser el instrumento para darte un cincelazo a tu terquedad, a tu dureza de corazón. Como pastor yo le puedo decir que hay personas con las que me acerco y les puedo dar un consejo y están ávidas de ser moldeadas porque quieren crecer, porque su deseo de su corazón es ser como Cristo. Pero también me he encontrado con personas que desean ser como Cristo sin renunciar a su hombre viejo. Tienen la idea de que pueden ser cristianos y seguir viviendo como mundanos. Y a veces se los explicamos. Llega el momento que hay que sacar el cincel. ¡Pah! ¿Sabe de qué otra manera pudiéramos hablar de este cincel? A veces tenemos amigos, nos llevamos muy bien con ellos, pero empiezan a actuar de manera inapropiada. Valoramos tanto su amistad que no somos capaces de encararlos. Pero cuando eres pastor y tienes que encarar algo, y sabes que el precio de encarar algo con alguien puede significar que esa persona, y para esa persona que te aprecia, dejes de ser el pastor bueno y te conviertas en el lobo de ovejas, en el mal pastor, o que se rompa una relación. Entonces le tengo que pedir a Dios que me dé la sabiduría para dar ese consejo. ¿Sabe por qué? Porque Dios en el pasado, en el presente y en el futuro lo sigue haciendo. Pero quiero hablarte algo del pasado. Dios usó gente. Tremendo cincelazo que me pegaron. Y no soporté el cincel. Me enojé con ellos. Los odié por un tiempo. Así es, eso está escuchando. Los odié por un tiempo. Me amargué por un tiempo. Pero también, cuando esos golpes me volvían como la plastilina, como el barro, yo podía sentir las manos de Dios moldeando. Si en el proceso tú dejas de ver a Dios que te está perfeccionando usando el carácter de otros, tú vas a ver a un hombre pecador que está en contra tuya y te vas a amargar. Pero si tú entiendes el poder de los unos a los otros, la máxima de Jesús, de los unos a los otros, entonces tú vas a darte cuenta que el proverbio de que hierro con hierro se afila, y el carácter del hombre con el carácter de su amigo, entonces tú creces por primera vez.
Porque a veces tenemos un carácter difícil. Hay personas de que no les gusta que les digan nada, no les gusta que les lleven la contraria, y enseguida su manera de responder es enojado, es violencia, es griterío. Es la manera de intimidar y de aplacar a otros cuando los van a exhortar o cuando les van a llamar la atención. Entonces Jesús dice: a todos los que han nacido, compórtense como tal. Compórtate como tal. Hay muchas cosas en tu vida que tienen que ser quitadas. A través de los años, yo he recibido muchos cincelazos de amigos, muchos cincelazos de ovejas, muchos cincelazos de ministerios. Y no quiero decir cuántos he dado, No quiero decir a cuántos de repente esté diciendo: oh, no, pastor, mira, yo te voy a recordar un cincelazo que me has dado. No, mejor ahí déjelo, por favor. Estamos tan contentos en esta mañana, Dios obrando y hablándonos a nuestra vida. Creo que alguien me dio un cincelazo desde la transmisión. Ya te sentía, Te quiero, te amo, en el amor de Cristo. Entonces, ¿por qué la Biblia repite? ¿Y por qué en la Escritura la frase los unos a los otros es tan importante? Porque necesitamos aprender los unos de los otros. Entonces, ¿por qué Dios nos responsabiliza los unos a los otros? Porque es a través de la paciencia de los unos a los otros que nosotros maduramos. Porque es a través del carácter de unos a otros que Dios nos perfecciona, nos prepara más a su imagen. Y la tercera razón por la que Dios nos responsabiliza es porque quiere que aprendamos a vivir benignamente unos a otros. Repitamos lo que le he dicho esta mañana. Dios nos ordena a sus hijos a practicar la paciencia unos a otros. Efesios 4, 1 al 2. Dios nos ordena y nos prepara para ser perfeccionados a través del carácter de otros. Efesios 4, 12, 13 hasta el 16. Y por último, para vivir benignamente unos a otros. Efesios 4. Me voy a enfocar ahorita en el 31 y 32 y después me voy unos versículos más abajo. Dios en esos pasajes, en Efesios 4, en el versículo 31, le pide a la iglesia, le habla al corazón de la iglesia y les da el siguiente consejo: aléjense de ustedes, aléjense, huyan, no se acerquen, no, aléjense por favor. ¿De qué, hermanos? De la amargura. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ahora, antes de continuar, quiero insertar así furtivamente un pasaje. Aquí está, Efesios 4, versículo 25. Esto es como el pegamento, es así como el pacto, es así como que, no, pues yo no pensando, es así como, perdóneme hermano, pero lo voy a decir así porque creo que es la manera más práctica de decir: ya te fregaste, ya entraste, ya estás adentro. Escuche con atención, por favor. Efesios 4, versículo 25. Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo. Y hay una palabra: porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Porque todos somos, ¿qué? Yo no me imagino a mi dedo: oye, mi dedo gordo, me caes mal, y tú también por enano. Y de repente la oreja: ya les escuché, se están peleando. Y la lengua: tú de chismoso todo el tiempo. Nuestro cuerpo, cuando se pelea consigo mismo, ¿verdad?
le sale piedras, ¿ah? La vesícula estalla, enfermamos el cuerpo. Lo que está diciendo, ¡ey! Si eres creyente, si naciste de nuevo, ya eres parte del cuerpo de Cristo. Y haz que funcione. Así que te dice, tú que me escuchas hoy, sé honesto con ti mismo. No nos mientas. No aparentes. No te estoy diciendo, yo estoy perdido, pues ahora van a conocer que tan perdido estoy. No, te estoy diciendo otra cosa. Estoy diciéndote, eres de Cristo, vive como tal. Oye, pastor, entonces mira, él no vive como tal. No lo sé. Si la gente hubiera dicho lo mismo de mí hace unos años atrás, porquería, mira ese muchacho que anda haciendo. Tengo amigos aquí que me conocen por más de 27 años. Isaac, decía alguien por allá. Sí. Si en aquel entonces hubieran dicho, mira cómo se comporta, eso no es de Cristo, quémenlo a la hoguera, mándale al infierno, no sería yo pastoreando hoy. Pero alguien me tuvo paciencia, porque Dios quería producir un ministro. Cuando leo Efesios 4, 31 y 32, yo veo que Dios nos está instruyendo en su palabra a vivir benignamente, porque es la manera en la que Dios hace un blindaje a nuestro corazón en contra de la amargura. Nos exhorta a vivir benignamente los unos a los otros, porque es la manera de blindar nuestro corazón contra la ofensa, contra el enojo, contra la ira. Y solamente podremos ver la madurez si dejamos que las circunstancias desarrollen benignidad en nuestro corazón. Vivir benignamente, hermanos, es un fruto de la paciencia. Es una consecuencia de ser perfeccionados para parecernos más a Cristo. Le voy a invitar a que usted vea algo que empieza a provocar en nuestro corazón un redarguir, que empieza a provocar en nuestro corazón una perspectiva de que tenemos que aprender cómo Dios ha sido tan bueno con nosotros. Vaya usted a Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Y usted va a encontrar ahí cuán benigno ha sido Dios con nosotros. Es por sus misericordias que no hemos sido consumidos. Lamentaciones 3, 22 y 23. Es porque Dios ha sido bueno que no nos ha pagado conforme nos merecemos. Si Dios me pagara conforme merezco, hace rato que estuviera yo pudriéndome en el infierno. Si Dios le pagara a usted conforme a su vida, le aseguro que hace tiempo que usted estuviera en graves problemas. ¿Cierto no que hay gente muy orgullosa? ¿Cierto no que hay gente que le gusta tener todo bajo control? ¿Cierto no que hay gente que es ligera en sus palabras? ¿Cierto no que hay gente que es muy enojona? ¿Cierto no que hay gente que tiende a resentirse con las personas? ¿Cierto no que hay gente que cualquier cosita que alguien le diga que no le parezca es suficiente razón para ser tajante con esa persona, para mandarlo al infierno y para romper la amistad y para que nunca más en su vida lo vuelva a hablar? ¿Cuánto coraje debe de haber o cuánto orgullo debe haber en un corazón que es capaz de hacer eso? Si Cristo te pagara así, si Cristo te diera en la misma moneda, créeme que no estarías ni vivo. Pero al recibir misericordia solamente la da un corazón benigno. Y el mejor y la fuente de la benignidad, y el mejor corazón y la fuente de la benignidad
es Cristo, es Dios. Y los que hemos nacido de nuevo, estamos en esa fuente. Entonces Dios dice, si estás bebiendo de mí, ¿por qué entonces no sale benignidad en tu corazón? No estás bebiendo de mí, estás bebiendo de la trampa, de la ofensa. Dios, que es tan bueno, ha dejado pasar por alto muchas de las cosas que hemos hecho inapropiadamente, y al día siguiente, como hoy domingo, que amaneció, Dios renovó su misericordia para ti. Es por su misericordia que no hemos sido consumidos, sino que la fidelidad de Dios se renueva cada mañana. Pudiera yo decir de una manera correcta, la bondad de Dios decidió ser fiel hoy contigo. Y gracias a esa benignidad de que no te está pagando como te mereces, tú tienes la oportunidad hoy de venir a Él y recapacitar y renovar. Gracias a eso, cuando yo estaba en mis rebeldías, cuando tú estabas en tus rebeldías, gracias a eso, a esa bondad, que en aquel tiempo Dios no nos mandó al infierno, sino que gracias a que durante ese tiempo Dios mostró benignidad, yo estoy aquí de nueva cuenta. Efesios 4:32 nos llama a ser misericordiosos con otros, perdonándonos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Vivir benignamente unos a otros es aprender a perdonarnos unos a otros, como Cristo nos perdonó. Un corazón ofendido distorsiona todo lo que ve. A veces yo platico con personas ofendidas y me dicen, miren lo que me escribió por WhatsApp, y yo lo leo y lo veo y yo digo en mi mente, ¿y cuál es el problema? O sea, yo no veo nada, yo no veo nada mal acá. Y cuando he dicho esto, la gente dirá, pastor, ¿cómo es posible que no veas? ¿No ves lo que me está diciendo? Y lo leo y digo, pues, ¿cuál es el problema? Tus ojos, como tú estás ofendido, estás traduciendo eso como te sientes. Pero como yo no siento nada contra esa persona, yo lo leo y digo, no veo nada. No veo nada. Un corazón ofendido y distorsionado todo lo ve mal. La falta de un corazón benigno trae pobreza interna, que afecta la manera de relacionarte. Una de las estrategias que usa Satanás para alejar a cualquiera de la iglesia, para destruir tu caminar cristiano, que a lo mejor si lo estás haciendo en estos días porque ya tu cabeza está llena de ideas, y es que yo no pensé que en la iglesia fueran así, es que yo no pensé que el pastor hiciera esto, es que yo no pensé que... Ni yo lo pensaba. Pero una de las maneras en las que el enemigo usa esto para destruir tu caminar cristiano es mantenerte desilusionado. Que no te levantes que no te repongas de una desilusión, porque así te mantiene amargado y enojado. Creo que un ejemplo de entender los unos a los otros que Jesús practicó con Pedro fue cuando Pedro, estando con Jesús, le dijo, Señor, yo te amo, o sea, no, mira, está mi hombre, yo muero contigo. Como muchos amigos te habrán dicho, o como alguien te dice, hermana o hermano, cuenta conmigo, y llega el día y el hermano no sabes dónde está. ¿Y dónde están mis hermanos, los que me iban a apoyar? Lo esperaba a todos menos de ti. Claro que Jesús le dice a Pedro, no, pues yo ya sé quién eres, Pedro. Pero Pedro le dice ofendidamente, como muchos, ¿cómo eso piensas de mí, Jesús?
Pues, oh, Jesús, ¿eso piensas de mí? ¿Quién no lo ha dicho? ¿Cómo te atreves a decirme? Y Jesús dice, sí, me vas a negar 3 veces, Pedrito, no una. No, Señor, no, me tengo que morir contigo. Obviamente usted sabe la historia. Pedro falló, Pedro pecó, y cuando estaba en el patio del templo, mientras a Jesús le estaban dando los latigazos, imagínense a Jesús ahí amarrado en la película de la Pasión de Cristo, y le están pegando, y de repente Jesús estaba diciendo, Señor, lo estoy haciendo por amor a ellos. Y de repente mira, ve cómo le estaba pagando el otro. Yo ni conozco a Jesús. Y se ven cara a cara. Insulta a Pedro, no lo conozco. Y viene el gallo y le recuerda, ¡Kikiriki! Pedrito, la acabas de regar. Y se ven cara a cara. Y dice que Pedro lloró, ¿cómo? Amargamente. Ya ahora, después que lees el pasaje, Cristo no estaba viendo a un Pedro que le negaba, sino Cristo estaba viendo a un hombre como tú y como yo, que tenemos momentos de debilidad en donde necesitamos pasar un proceso para ser purificados, en donde hoy no somos todo lo que vamos a llegar a ser. Yo nunca pensé que iba a estar predicando y ser un pastor, menos ahorita estar transmitiendo, Esto es algo de lo que menos pensé. Pero proféticamente hace muchos años, a ese joven rebelde que un día se subió a un templo con su pelada de mohicano, recuerdo cosas que he hecho, pero ese joven hoy está predicando aquí. Ahora soy padre de 3 hijas. Solo me queda recordar lo benigno que ha sido Dios. Y cuando recuerdo esto y leo la Escritura, ser benignos los unos con los otros, de la manera en la que Cristo os perdonó, perdonaos los unos a los otros. Entonces puedo ver que Dios está interesado en expulsar, en exprimir, como se exprime la pus, en exprimir el pecado de mi corazón. Pienso en los momentos en los que Dios trabaja con alguien así. ¿Sabe qué he visto en estos años? ¿Sabe qué he descubierto de la Escritura en estos años? Que nadie puede perdonar con sus fuerzas, sino que lo pueden llegar a hacer con las fuerzas de Jesús. He notado que la gente orgullosa es la que más sufre. La gente que tiene un alto concepto de sí mismo es la que más llora y la que más se amarga. Hoy es un buen día para que el orgullo herido de alguien, no sé quién sea, que haya sido herido tu orgullo, encuentre el perdón. Mientras más orgulloso te mantienes para perdonar, más amargado te vuelves y más herido te comportas. Quiero invitarte a pensar en la cruz de Jesús. Pienso en ese momento y te quiero invitar a que vayas a ese momento donde Jesús estaba en la cruz. Minutos antes, ante Poncio Pilato, un grupo de gente gritando: crucifícale, 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 crucifícale. Después en la cruz clavado y la gente burlándose: miren al Hijo de Dios, miren al Rey de los Judíos. Ante una multitud que lo seguía insultando en medio de su humillación. Y entonces
Allí en la cruz, Jesús hombre ahí en la cruz, en el valle de la muerte, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Pero lleve ese pasaje, ese Salmo 23, a un hombre en la cruz, en el valle de la sombra de la muerte, decirle a gente que en ese momento estaba mostrando toda la maldad de su corazón, y le dice: perdónalos, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Eso es tremendo. Jesús dijo: no saben lo que hacen. Jesús entendió que lo hacían porque no sabían lo que hacían. Cualquiera hubiera dicho: sí sabían lo que estaban haciendo, sí sabían lo que estaban haciendo. Bueno, Jesús dijo que no lo sabían, porque no eran capaces de ver lo que estaban haciendo. Porque un corazón herido a veces no es capaz de ver cómo puede ofender y cómo puede lastimar. Pero algo estaba sucediendo en esa cruz. En esa cruz Jesús estaba clavando el odio, no lo cargó. No lo cargues tú tampoco. Llévalo a la cruz de Cristo. Y ahí, en Jesús, desde la cruz, estaba naciendo el perdón. Sí, hermano, perdonar duele. 40 latigazos, 3 clavos, una corona de espinas, una vida derramada en sangre. Perdonar duele. Pero da vida. Yo quiero preguntarte hoy para terminar: ¿puedes perdonar? Te pregunto, ¿vas a vivir con la desilusión que tienes actualmente? ¿O vas a saltar todo peso a través del perdón? Amados hermanos, la máxima para la iglesia es los unos a los otros. Soportaos los unos a los otros. Somos perfeccionados con el carácter de los otros. Sí, ese que no quieres ver, con ese. Somos llamados a vivir benignamente. Y al final, Pablo dice: iglesia, vive conforme a tu llamado. Te digo a ti, hermano, compórtate como tal. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Bueno, ven a Cristo. Quizás como Pedro hoy tenga que suceder contigo, en donde hoy proféticamente te puedo decir, y donde hoy proféticamente es necesario que sepas que el que está a tu lado todavía no es todo lo que Dios quiere que sea. Por eso es imperfecto, pero Dios lo está perfeccionando, y también lo está usando para perfeccionarte a ti. Así que cierra tus ojos y dile hoy al Señor con todo tu corazón: Señor, yo reconozco que necesito vestirme del nuevo hombre. Yo reconozco que me da trabajo vivir bajo la máxima de Jesús, los unos a los otros. Yo hoy tiro mi regla con la que he medido a la gente. Yo hoy le digo hasta aquí a la desilusión. Yo hoy reconozco las autoridades que tú has puesto en la iglesia, a los pastores, a los líderes, para ministrar mi corazón. Yo quiero hoy que mi corazón, que mi ser sea libre de toda amargura. Quiero aprender y empezar a vivir la máxima de Jesús, de amarnos los unos a los otros. Quiero ser un miembro de una iglesia
que practique lo que hoy en Efesios 4 nos enseñó: a tener paciencia a mis hermanos, a dejarme perfeccionar a través del carácter de otros y de los ministerios, y que todos los días yo lleve a la cruz de Cristo, y cualquier valle que yo esté pasando lo lleve a la cruz de Cristo, y aprenda del mejor ejemplo, que clavó en la cruz la amargura y que desde la cruz dio vida perdonándonos. Enséñame a morir en la cruz al viejo yo, para que nazca alguien que diga sí, los unos a los otros de Cristo, y cumpla así la ley de Cristo. Señor, te ruego por mi audiencia. Quizás hay entre la audiencia alguien con un orgullo herido. Ven a Jesús hoy. Perdonar duele. Lo sabe Jesús con clavos en sus manos y sus pies, una corona de espinos y una lanza que derramaba sangre en su costado. Perdonar duele, pero da vida.